Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, es un honor, es un privilegio, en verdad, de poder estar aquí y ayudar a que el pueblo de Dios crezca en el conocimiento de todo aquello que el Señor ha puesto ahí delante de nosotros y que no debemos de ignorar. Hoy día estamos reaccionando a la lectura del libro Una exposición de las 7 edades de la Iglesia y ya estamos en el capítulo 3. Hoy empezamos a leer la edad de Éfeso. Esperamos pues que hayas traído papel y lápiz, porque recuerda, estudiante que no toma notas, no está estudiando. Estas son clases que con el apoyo y todo el ánimo de parte de nuestra congregación estamos dictando para el pueblo de Dios en todas las partes hasta donde llegue la señal de esta emisión. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios los proteja de todo el fanatismo que está invadiendo el mundo entero. Y en verdad rogamos a Dios que si acaso estás pasando por un momento de dificultad, Él te dé fuerza, te dé ánimo y te dé el sustento para salir adelante de cualquiera sea la situación que estés atravesando. Recuerda siempre, estas clases las puedes ver en sus grabaciones si acaso estás suscrito en los niveles 3 y 4. Recuerda siempre, todo lo que hagas por este canal va a ser de mucha bendición porque nos ayudará a seguir produciendo material tan bueno como este. Recuerda, no hay nada nuevo que podamos aportar. Todo lo que Dios nos dio vino a través de su santo profeta, a través de las escrituras, y aquí estamos simplemente recordando, ministrando ese alimento que Dios ya dejó para todos ustedes, y como mayordomos estamos aquí poniendo todo esto a su alcance. Así que sin más preámbulos, vamos rápidamente a la lección de hoy. Como te comentaba, hoy día comenzamos a leer el capítulo 3 de este libro maravilloso que se llama Una exposición de las 7 edades de la Iglesia, escrito por el reverendo William Marion Branham. Y hoy ya estamos en el capítulo 3, la edad de Éfeso. Esperamos pues que seas muy bendecido mientras leemos, analizamos y comentamos este maravilloso libro. Hasta el momento nos hemos gozado en grande manera mientras leíamos los 2 primeros capítulos, y confiamos que seremos cada vez más y más bendecidos mientras avanzamos hasta el final de este maravilloso libro. Recuerda, hay 3 cosas que somos llamados a conocer. Primero que todo, las escrituras. Luego, la historia. Y de eso trata este libro. De escritura y de historia. Y lo otro que no debes de desconocer es cómo funciona todo lo que Dios ha creado. Esas 3 cosas nunca deben de faltarte en tu día tras día. Eso es una disciplina que se lleva desde el Antiguo Testamento, y que si escuchaste con detenimiento a Jesús, Él también las practicaba. Así que pongan manos a la obra, tomen sus cuadernos de nota y sus lápices, que comenzamos ya mismo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Introducción a las edades de la Iglesia. Con el fin de que usted pueda entender completamente el mensaje de las edades de la Iglesia, esto lo está diciendo William Branham en primera persona, dice: yo quisiera explicar los diversos fundamentos que me permitieron llegar a dar con los nombres de los mensajeros, el tiempo de cada edad y otros factores importantes. Como este estudio habría de ser
el más importante que yo jamás había hecho hasta este tiempo, 1965, ojo con eso, acudí a Dios por varios días para hallar la inspiración del Espíritu Santo. Entonces fue cuando leí las escrituras sobre las edades de la iglesia y estudié profundamente las diversas versiones de la historia de la iglesia escritas por los historiadores más imparciales que pude encontrar. Dios no falló en contestar mi oración porque mientras yo leía la palabra y la historia, fui permitido por el Espíritu Santo ver desenvolverse un plan que corre a través de los siglos y hasta el tiempo presente, el tiempo final. ¡Wow! ¡Qué tremenda introducción! Y nos da pues lugar para un comentario. Señores ministros, dizque algunos ministros, la primera cosa que somos llamados a hacer, y confirmando lo que yo les comenzaba diciendo al iniciar este programa, era que necesitábamos conocer primero que todo las escrituras y también la historia. Y William Branham hace un gol de punta a punta, sin necesidad de pasar por ningún otro medio campo, y nos deja saber que eso es absolutamente la verdad. ¡Qué tremenda declaración! ¿Y a quiénes acude él? A autores imparciales. Pero ¿cómo yo sé si alguien es imparcial o tiene sesgo? Bueno, se supone que a través de la práctica ya debes de saber qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios. Y eso, primero que todo, tiene que ver con tu conocimiento de las Escrituras. Si no conoces las Escrituras, para ahora mismo, deja ese púlpito y vete a estudiar al menos unas 20 veces tu Biblia para que recién comiences a entender lo que realmente es el mensaje. Porque no hay otra forma de entender esto. Ahí lo está diciendo William Branham. Primero las Escrituras y luego a través de un estudio muy, pero muy serio de autores imparciales, él logró comprender, él logró ver, él logró elegir quiénes sí y quiénes no, y por qué y cuándo, ¿ve? De todas estas edades de la iglesia. Así que eso es importante. Vamos dándole gloria a Dios por ello, ¿ve? Vamos dándole gloria a Dios por esto, ¿ve? Primero Dios y luego la historia. ¿Qué dice él? Después de orar, después de buscar en Dios, después de buscar en la Biblia, dice, estudié profundamente las diversas versiones de la historia de la iglesia, escritas por los historiadores más imparciales que pude encontrar. Ahí está. No puedes pasarle por alto a eso. Los libros son para leer. La Biblia es un libro y tienes que leer ese libro. Si tú no sabes leer tu Biblia, no importa lo que vayas a emprender en la búsqueda del conocimiento leyendo otros libros, si no acabaste tu Biblia, no vas a acabar otros libros. Porque hay una cosa que tenemos en común los seres humanos de hoy a los seres humanos de hace 2000 años, 4000 años, 6000 años. No nos gusta leer. No nos gusta leer. Así que en la época de Lutero, si te pones a leer la historia, en aquel entonces la mayoría de los sacerdotes, sí, todos aquellos que decían que te predicaban la palabra de Dios, eran analfabetos. Vaya sorpresa. Y la mayoría de predicadores de hoy en día son iletrados. Saben leer, pero no quieren leer. Saben leer, pero piensan que el libro les va a entrar por oración.
o como escuché por ahí alguna vez a alguien que decía que la palabra le va a ingresar espiritualmente. Ni siquiera una foto que usted encuentra en su nube, ya sea de Android o de Apple, tiene, bueno, no va a estar en tu nube si primeramente no le tomas una foto. ¿Ve? Entonces, primero hay que coger la muestra. Nosotros no tenemos una cámara, nosotros tenemos ojos, no uno, dos. Así que úsalos, ¿ve? Úsalos. Ya no puedes leer, come menos azúcar. Elimina el azúcar de tu vida si acaso estás perdiendo la visión y vas a recuperar tu visión. Uno de los más grandes obstáculos para las personas hoy en día, digo, para que emprendan a leer, es que la excusa perfecta es veo borroso. Y yo te digo, si no quieres ver borroso, elimina el azúcar de tu vida. Un consejo, solamente un consejo, y con el testimonio de muchas personas que ya no podían leer y que han vuelto a leer gracias a la eliminación parcial o total del azúcar de sus vidas. Aprendemos de todo, señores, aprendemos de todo. ¿Ve? Dios nos ayuda, pero qué tremenda bendición, qué tremendo momento de emoción. William Branham te dice a ti, me dice a mí, nos dice a todos, lean, señores, primero su Biblia, vayan al Señor en oración y lean la historia y vayan a autores imparciales. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sigamos leyendo. La clave que me dio el Señor, por la cual pude determinar el mensajero para cada edad, es una clave muy escritural. En efecto, se podría decir que es la clave principal de la Biblia. Es la revelación de que Dios nunca cambia y que sus modos también son inmutables como Él mismo. Y ahí cita Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿A cuántos les gusta leer? Pónganle su like. Ahí pónganle su like. Si no te has suscrito, suscríbete. Recuerda, estas clases son dadas para un pequeño grupo de personas que ya están suscritas desde el comienzo del libro. Si tú quieres participar de una de estas sesiones y quieres que comencemos un nuevo grupo, apúntate aquí en los comentarios, que ni bien tengamos suficiente número de personas, empezamos de nuevo con ustedes. Pero ya estamos avanzando con un grupo y esto es una bendición. Esto es una inspiración de hace unos años, cuando con un pequeño grupo comenzamos a leer la Biblia, la leímos completita, comenzamos con un segundo grupo a leer la Biblia, la hemos leído y ahora nos hemos lanzado a leer otros libros que son importantes para nuestro respectivo conocimiento de lo que está sucediendo hoy por hoy en cuanto al mensaje de Dios para sus hijos y sus hijas en estos tiempos modernos. Así que apúntate, que estamos dispuestos a ayudarte a ti también. Bueno, continuemos. Eclesiastés capítulo 3, versículos 14 y 15. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que no fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. ¿Dónde está eso? En Eclesiastés capítulo 3, versículos 13 y 14. ¡Wow! ¡Qué tremendo, pero qué tremendo es todo esto! Continuemos. Aquí está, un Dios inmutable, con modos inmutables. Lo que Él hizo en el principio,
tendrá que continuar haciéndolo hasta que haya sido hecho por última vez. Eso nunca cambiará. Aplique usted eso a las edades de la iglesia. El tipo de hombre que Dios escogió para la primera edad y cómo fue que Dios se manifestó en el ministerio de aquel hombre, ese sería el ejemplo para las demás edades. Lo que Dios hizo en la primera edad es lo que Dios quiere, es lo que quiere hacer en todas las demás edades. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Otra vez, qué tremenda revelación. No puede ser posible que teniendo este testimonio de años y años se haya obviado eso en muchos lugares, en muchas partes de este planeta. No puedes tener ministerio que sea diferente al ministerio que Dios ya estableció allá en la primera edad. No había ministros pedófilos, no habían ministros fornicarios, no habían ministros predicando falsa doctrina. Recuerden siempre, el mismo apóstol Pablo anatemizó a todos aquellos que no predicaban conforme al mensaje que ya se nos había entregado. Tus ideas pueden ser muy buenas, pero no sirven para el plan de Dios, porque las ideas del Señor son mayores que nuestras ideas, ¿ve? Y eso es algo que debemos de respetar. Puedes tener un buen principio, pero eso no cuenta, porque lo que cuenta es el principio de Dios, porque Él, conociendo el fin, es que establece ese principio, pero tú no sabes nada, ni siquiera de lo que mañana sucederá. Pero Él sabe no solo el mañana, sino el pasado mañana y aún el fin. Recuérdenlo siempre. Eso es algo que debemos de tener muy, pero muy presente. Señores, Pablo él mismo se presenta como un conocedor de las Escrituras. Y muchos de ustedes, señores, así llamados ministros de las Escrituras, no conocen nada. Y a veces están como Zwinglio, ese famoso reformador, quien comenzó su reforma y declarando, confesando para todo el mundo que él nunca había leído su Biblia. Por eso que estamos como estamos, ¿ve? Estamos como estamos, porque todos se han lanzado a hacer una reforma, pero no saben si esa reforma era bíblica o no. ¿Ve? Dios nos ayude, Dios nos ayude. Tantas cosas que han pasado, más malas que buenas, porque la gente, estos famosos reformadores, no leyeron su Biblia. ¿Ve? Dios nos ayude. Olvídate de la filosofía, de los comentarios y de los diccionarios y sumérgete primero a conocer lo que está escrito en la Biblia. Ahí tenemos al menos el testimonio de costumbres y tradiciones de al menos 4 generaciones de cristianos, de creyentes que no nos dejan duda alguna de lo que realmente hizo, hará y nunca dejará de hacer la iglesia del Dios viviente. Ahí no habían iconografías, ahí no habían imágenes talladas y ninguna de estas cosas inventadas que hoy día a través de concilios creen que deberíamos de aceptar. Mira tu Biblia, ahí hay el testimonio de al menos 4 generaciones de creyentes. ¿Ve? Gloria al Señor. Continuemos. Sabemos exactamente por medio de la palabra, wow, qué tremendo, la palabra, esa que a veces tú no quieres leer y que tú, allá, al que estoy mirando ahí, nunca has leído. Sabemos exactamente por medio de la palabra que fue registrada por el Espíritu Santo, wow, cómo fue fundada la primera, o sea, la iglesia original. Wow. Y cómo se manifestó Dios en ella. La palabra no puede cambiar ni ser cambiada porque la palabra es Dios. Qué tremendo. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Nosotros comenzamos una serie hace semanas y les invito a ver la parte 5 de la palabra. La vida viene solo por la palabra hablada. La parte 5, ahí explicamos más sobre Juan 1:1. No te digo exactamente en qué minuto está, porque toda la prédica va a ser de bendición para ti. Bueno, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el griego, lo que realmente dice ahí es que en el principio era el verbo y el verbo era acerca de Dios y Dios era el verbo. Ajá. Dios era el verbo. Si no quieres usar la palabra verbo, puedes poner ahí la palabra o el logos. En el principio era el logos o la palabra, y la palabra era acerca de Dios y Dios era la palabra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Bueno, continuemos. Cambiar una sola palabra, como lo hizo Eva, trae pecado y muerte, como dice la misma Biblia. Apocalipsis 22, 18 al 19. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Recuerden, tenemos ahí al menos la tradición, costumbre y cosas que hizo la iglesia al menos por 4 generaciones. No puedes añadir algo más que no está hecho ya en la Biblia. Ojo con eso. Por eso es importante tener un estudio muy serio de las escrituras. Dios nos ayude a comprender eso cabalmente, totalmente, completamente. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. A esos que no les gusta Tito, a esos que no les gusta Timoteo, porque ahí están los requisitos de los ministros, a ustedes les está hablando Dios en esta noche. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero qué tremendo está todo esto. ¿Ve? Continuemos. Entonces, lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés, esa es la norma. ¡Wow! Lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés, 120 llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar el reino de Dios. Hoy día hay gente predicando credos, dogmas, tonterías de tocacinta y cosas por el estilo. Señores, 120. En estos 120, el Espíritu Santo hizo play y ellos comenzaron a hablar la palabra de Dios. ¿Ve? Lo que convenció a 3,000 para que se bautizasen en el nombre del Señor Jesucristo. No fue otra cosa, fue eso mismo. Dios mismo, convenciendo de pecado a las personas, trayendo a los suyos de vuelta al reino. Tienen que tenerlo presente. Eso es lo que dice ahí. ¿Ve? Entonces, lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés, esa es la norma. Ese es el patrón. No hay ningún otro. No importa lo que digan los eruditos, Dios no ha cambiado aquel patrón. Lo que Dios hizo en el día de Pentecostés tiene que continuar haciéndolo hasta que se terminen las edades de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Ve? ¿Estás viendo eso hoy en tu iglesia? ¿Estás viendo suceder eso hoy en tu iglesia? No es una competencia de quién tiene la cabeza más grande. Es una competencia, no es una competencia de quién conoce más libros. Es en sí quienes están reproduciendo la vida de Dios en sus vidas. ¿Ve? La vida de Dios en sus vidas. Ese es el verdadero play en el cual yo creo. Reproduciendo la vida de Dios en sus vidas. Todos ustedes. ¿Ve? Wow. Aunque los eruditos le digan a usted que la edad
apostólica ha cesado, no lo crea. Tal declaración está errada por dos razones. Ojo con eso. Primero, es un error suponer que ya no hay apóstoles, por cuanto los 12 originales han muerto. Un apóstol quiere decir un enviado. Y hoy en día hay muchos enviados. Ojo, pero verdaderos embajadores del reino. No estos payasos, no estos personificadores, estos de la doctrina de la prosperidad y de todas estas cosas raras, como que tienen discotecas cristianas y como que tienen cosas que nada tienen que ver con el reino de Dios. Eso no es cristiano, ¿sí? Ténganlo muy, pero muy presente. El carismatismo no es cristiano. ¿Ve? Dios nos ayude. Mientras haya hombres llamados y enviados con la palabra de vida, entonces continúa la edad apostólica. En segundo lugar, ellos hacen referencia a que la edad de la manifestación del poder del Espíritu Santo, por ejemplo, los milagros, dicen ellos, ha cesado desde que la Biblia ha sido completada. Eso no es cierto. No hay ni una sola escritura que sugiera eso. No obstante, muchas declaran decisivamente lo contrario. ¡Wow! Qué tremendo es todo esto. Aquí está la evidencia que prueba que estas dos declaraciones son falsas. ¡Wow! Vamos a leerlo. Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Wow, eso está más que directo, oiga, irrefutable. ¿Ve? La promesa del poder con la cual los apóstoles fueron dotados en el día de Pentecostés es para que ustedes, judíos, y para sus hijos, judíos, y para todos los que están lejos, gentiles, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, judíos y gentiles, hasta que Él deje de llamar. El mensaje y el poder de Pentecostés no cesarán. El mensaje y el poder de Pentecostés no cesarán hasta que Él deje de llamar. Así que olvídense de los cesacionistas. Eso no es verdad. Todavía continuamos viendo delante de nuestros ojos cómo se sigue escribiendo los hechos del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Lo que la iglesia tuvo en el día de Pentecostés es su derecho inajenable. Originalmente ella tuvo la pura palabra de Dios. Ella tuvo el poder del Espíritu manifestado en diversas señales y prodigios y dones del Espíritu Santo. Mira lo que dice ahí en Hechos 2, versículos del 1 al 4. Mira lo que dice ahí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Tienes que saber, tienes que conocer tu Biblia, porque ahí dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas
que hemos oído. Una cosa muy importante. Fíjense, ojo con esto, no se les vaya a pasar. Se dice, y hoy con más respaldo, que el autor del libro de los Hebreos es el apóstol Pablo. Y lo digo así porque todavía hay mucho rechazo ante esta afirmación. Así que decimos que la mayoría concuerda en que el autor de Hebreos es el apóstol Pablo. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque deben de entender que si Pablo escribió esto, aquí estás viendo que, oiga, lo que se dice ahí es algo que se afirma aún antes de que se haya escrito un solo libro de los evangelios. ¿Y qué quiere decir eso? Que Pablo está viniendo delante de aquellos y de aquellas que se supone que saben, que conocen de todo en cuanto a Jesucristo, de manera, pues, oiga, como Moisés enseñó, de boca a oído, de boca a oído. Acuérdense de lo que Dios le pidió a Moisés que hiciese. Y esto no es otra cosa diferente. Continuamos con judíos, continuamos con creyentes que saliendo de sus sinagogas están haciendo exactamente lo mismo, manteniendo vivo el mensaje de Jesús, manteniendo vivo el evangelio. Por eso es que Pablo viene y dice, es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Porque en ese entonces no tenían ese libro grueso que se llama la Biblia. No había escrito los evangelios. Pero ¿qué cosa tenían? El evangelio que se hablaba de boca a oído, de boca a oído, de padres a hijos, de tíos a sobrinos, de abuelos a nietos, de boca a oído. Ojo con eso, tenemos que conocer con diligencia todo lo que concierne a la palabra. Ténganlo presente, ténganlo presente. No sea que nos deslicemos. Como dice la Escritura también, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia a la palabra recibió justa retribución, ¿cómo? Ahí está. ¿Cómo tú, ¿dónde está? Tú, tú, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Wow, esto está tremendo. Se puso caliente todo esto. ¿Cómo? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada. Eso está escrito en las cartas de Juan. Hablamos lo que hemos oído. No fue confirmada. ¿Ve? Nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Dónde está todo eso? En esa Biblia que tú no lees. Lee tu Biblia. Conoce todo el libro. No solo un versículo, todo el libro. Si tú entiendes ese libro maravilloso, cuando vengas a leer los mensajes, entenderás sin dificultad y sin distorsionar lo que Dios nos ha dicho. La razón por la cual hay mucha distorsión es porque no conocen el patrón. Y entonces se desvían para allá, para arriba, para abajo,
ponen a una vaca a comer encima del árbol y muchos se van a pescar en el desierto. Dios nos ayude. Sigamos. Aquella iglesia original no fue organizada por hombres, fue guiada por el Espíritu Santo. Siempre será guiada por el Espíritu Santo. Porque donde el hombre se mete, hay falsa doctrina. Y eso no es de Dios. Dice, no fue muy grande, fue odiada y despreciada, fue agraviada, fue perseguida hasta la muerte. Es lo mismo que hacen hoy. Lo siguen haciendo hoy en día, ya sea en mi país, en tu país, en cualquiera de los países. La palabra de Dios sigue siendo perseguida. Los mensajeros verdaderos de Dios siguen siendo perseguidos, aislados, como enviados a Patmos espiritualmente. Pero ahí Dios, ¿ve? Hay muchos que están teniendo su interacción con Dios, ¿ve? En medio de la dificultad. Dice, pero fue fiel a Dios, la iglesia verdadera. Fue fiel a Dios. Permaneció con el plan original de la palabra. ¿Cómo puedes tú decirme que conoces el plan original de la palabra si no conoces la palabra? Tienes que conocer la palabra. Es imposible que tú puedas decir que eres un predicador si no conoces la palabra. No conoces la palabra. Hace 20 años estuve delante de alguien que preguntó, ¿han leído sus Biblias? Y nadie levantó la mano. Estamos 20 años después y esos señores todavía no leen sus Biblias. Ancianos, supuestamente ancianos. Bueno, son ancianos, pero no son ancianos de la palabra. ¿Ve? Tienen canas, pero esas no son de sabiduría. ¿Ve? Dios nos ayude. Bueno, continuemos. Ahora, no se vaya a extraviar. Ojo con eso. Para eso necesitamos el patrón, necesitamos la Biblia, necesitamos la palabra. Cuando dije que Dios y sus modos no cambian, no dije que la iglesia y sus mensajeros no podían cambiar. Ah, muy bien. Valga la explicación. La iglesia no es Dios, señores. La iglesia no es Dios. Por tanto, sí puede cambiar. Ah, muy bien. Pero lo que dije fue que por ser Dios inmutable, con sus modos inmutables, esta palabra modos quizás no sea la apropiada en un tiempo donde tenemos gente condenando el famoso modalismo. Quizás sería sus maneras son inmutables. Su manera de actuar, de obrar, de hablar, de moverse, no cambia. ¿Ve? Nosotros podemos volver al principio y ver ese primer y perfecto acto de Dios. Eso es maravilloso. Como siempre lo digo en alguna de mis conferencias, si el dueño de la Toyota aprueba un modelo que va a salir en determinado año, todos los carros que se hagan siguiendo ese patrón tienen que ser exactamente los mismos, ya sean Corollas, los Nissan de tal o determinado año tienen cierta característica y un experto en eso vendrá y te dirá, los de tal año, los Corolla de tal año, tienen esto, aquello y lo otro. Los Corollas del otro año son automáticos, son completamente electrónicos, tienen todo un sistema moderno. Y así te lo va a poder describir por año determinado. Así que Dios nos ayude. Bueno, vamos a seguir. Sus modos son inmutables. Nosotros podemos volver al principio y ver ese primer y perfecto acto de Dios y entonces juzgar por medio de aquella norma. Así es como se hace. La iglesia verdadera siempre se esforzará por ser igual a la
original del día de Pentecostés. Como siempre se esforzará por ser igual a la original del día de Pentecostés. La iglesia verdadera de este día presente procurará acercarse a lo que fue la primera iglesia. La primera iglesia no predicaba falsa doctrina. La primera iglesia no creía esas tonterías de falsa doctrina que muchos de ustedes creen. Dios nos ayude. ¿Y cómo es que yo conoceré lo que creía la iglesia original? Lee tu Biblia. Ahí está. Más fácil no podía ser. ¿Ve? Y los mensajeros de las iglesias, teniendo el mismo Espíritu de Dios, procurarán aproximarse a lo que fue el apóstol Pablo. ¡Wow! ¡Wow! No esos sissy preachers, esos predicadores afeminados que tienen miedo a lo que diga la gente. A ti no te importa lo que diga la gente. A ti te debe de importar lo que diga Dios de ti. Y los mensajeros de las iglesias, teniendo el mismo Espíritu de Dios, procurarán aproximarse a lo que fue el apóstol Pablo. No serán exactamente como él, pero los verdaderos mensajeros serán los que más se asemejan a Pablo, el cual estaba libre de toda ligadura humana, completamente entregado a Dios, y solamente declaraba la palabra de Dios y manifestaba al Espíritu Santo en poder. ¡Wow! ¡Qué tremenda, pero qué tremenda declaración! ¿Cómo es que tienen que estar estos mensajeros de hoy en día? Bueno, ahí lo declara. Libres de toda ligadura humana, completamente entregados, a Dios, y solamente declarando la palabra de Dios y manifestando al Espíritu Santo en poder. Qué tremenda, pero qué tremenda declaración. ¡Wow! Dios nos ayude. Dios nos ayude. ¿Ve? Nada menos serviría. ¡Wow! Y hoy día usan menos que eso. No sirve. ¿Ve? No sirve. Ay, pero es que tenemos carencia de predicadores. Hay predicadores. Lo que tenemos son muchas pseudo iglesias. Vayan a donde se predica la palabra de verdad. ¿Ve? No fastidien el obrar del Espíritu de Dios. Uno tiene que basarse en el original. Así como cosas idénticas producen según su género, la iglesia verdadera siempre será la que procurará seguir en los pasos de sus fundadores en Pentecostés. Y sus mensajeros seguirán al apóstol Pablo, el mensajero de la primera edad. Así es de sencillo y maravilloso. ¡Wow! Dios nos ayude. Con esta clave tan sencilla y tan maravillosa, yo pude, dice William Branham, tu profeta, mi profeta, con la ayuda del Espíritu Santo, leer el libro de Apocalipsis. ¿Has leído el libro de Apocalipsis? Tú no lo vas a entender si no entiendes toda tu Biblia. No lo vas a entender si no entiendes Zacarías. No lo vas a entender si no conoces el Antiguo Testamento. Porque es el fin de todo lo que inició en el Génesis. ¡Wow! Leer el libro de Apocalipsis y la historia de la iglesia y hallar cada edad, cada mensajero, la duración de cada edad y la parte que cada una tuvo en el propósito de Dios desde Pentecostés hasta la consumación de las mismas edades. Ahora, ya que usted entiende la manera en que juzgamos cómo era la iglesia verdadera, lo que era allá en el libro de los Hechos, ¡wow! No podía ser más, pero más maravilloso. Te manda de vuelta a la Biblia, ¿ve?
Ese es el original. Cuando llegó la reforma, el profeta dijo que Dios no quería una reforma. No quiere una reforma. No quiere reformas. Dios quiere una restauración. Vuelvan al original. Acuérdense, tenemos que volver la fe de los hijos a la fe de los padres apostólicos. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tiene que suceder. Y eso es algo que no se puede evadir. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Podemos aplicar la misma norma para ver cómo fue la iglesia. Podemos aplicar la misma norma para ver cómo fue que la iglesia falló. El error fundamental, ahí está, vamos a marcarlo. El error fundamental o errores que entraron en la primera iglesia y que fueron revelados en el libro de los Hechos. Tenemos que ver cuáles fueron esos errores. Tenemos que conocer cuáles fueron esos errores. Es como un mecánico experimentado de años y años, de ver carros, de escuchar el motor de los autos, la ingeniería del auto, todo ese motor y sus sonidos, con solo oír, sin necesidad de ponerse debajo de la unidad, sin necesidad de ensuciarse la camisa, sin necesidad de hacer mayores esfuerzos. Le dice, oiga, enciende el auto, pise el acelerador, una vez más, acelere, haga el cambio, acelere. Ok, su automóvil tiene esto y esto. La reparación va a demorar como 7 horas y le va a costar tanto. O quizás te diga, su carro tiene tantas fallas que se va a tener que quedar por una semana. Tenemos que importar piezas. Usted no lo ha notado, pero está muy dañado su automóvil. Pudo haber cometido un accidente. ¿Ve? Solo oyendo. La expertise. Solo oyendo. Tenemos que ser expertos en la palabra. Tenemos que ser expertos en el conocimiento de la palabra de Dios. Lo único que nos puede traer a unidad de la fe, señores, es el conocimiento de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, sin conocer la palabra de Dios, van a seguir peleándose los unos a los otros como perros y gatos, ¿ve? En vez de amarse como hermanos y hermanas. Apocalipsis y en las epístolas llegarán a ser más y más visiblemente manifiestos en cada edad subsiguiente, hasta que llegamos a un oscurecimiento completo de fe en la última edad, o sea, la de la Odisea. Muchos dicen que, mira, ¿cómo pudo haber sido Dios tan negligente en abandonar a su iglesia? Ustedes saben, en medio de todas las edades de la iglesia hay 1000 años de oscuridad total. Pero no es que hubieran 1000 años de oscuridad total. Dios tenía por ahí, allá, lejos de esa oscuridad casi total, un remanente. Con ellos estaba lidiando Dios. Con ellos estaba obrando Dios. Y aunque había algunos que estaban ahí dentro del sistema, no eran del sistema. Uno de los más grandes ejemplos sobresalientes es Casiodoro de Reina, el traductor de nuestra Biblia en español. No Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, la Biblia del oso, traducida solamente con el único deseo de querer poner una Biblia en la mano de todo hispano. Nada más, sin sesgo, sin ningún pretendimiento de guiar a la gente hacia una doctrina en especial. Solamente quería él en su corazón que la gente conociera la palabra. Cipriano de Valera creía como nosotros. Si quieres saber más sobre sobre Casiodoro de Reina, olvídense de Cipriano de Valera, sobre Casiodoro de Reina, el traductor de la Biblia el oso, pueden venir a nuestras clases que estamos haciendo los días miércoles. Comenzamos ya hace una semana, pero si tú te inscribes desde ya, podemos pues empezar de nuevo con un grupo más grande. Ya sabes, los miércoles. Bueno, siempre a través de esta sección. Bueno, sigamos. Apocalipsis
y en las epístolas llegarán a ser más y más visiblemente manifiestos en cada edad subsiguiente hasta que llegamos a un oscurecimiento completo de fe en la última edad, o sea, la Odisea. Ahora, de esta primera clave que hemos recibido del Señor, viene otra un poco menos maravillosa. ¡Wow! Yo dije que la iglesia verdadera siempre procurará ser como fue en el libro de los Hechos. Vamos a subrayar eso. La iglesia verdadera siempre procurará ser como fue, escuche, ser como fue en el libro de los Hechos. Eso es exactamente la verdad. Pero hemos descubierto que la palabra también enseña que hay una invasión de error. Vamos a subrayar esto. La Biblia enseña, la palabra también enseña que hay una invasión. La palabra también enseña, es bueno subrayar esto, ¿ve? La palabra también enseña que hay una invasión de error que termina con un oscurecimiento completo de la verdad en el último día. ¡Wow! Jesús dijo alguna vez, ¿se recuerdan? ¿Habrá fe cuando venga el Hijo del Hombre en la segunda venida? ¿Ve? Cuando la venida del Señor es inminente. Ahora, es obvio que Él se está refiriendo a la segunda venida. Es obvio, creo que todos lo saben. Esto está siendo dicho casi 2000 años después de la crucifixión de Jesús en la cruz. Esto es la segunda venida. Cuando la venida del Señor es inminente. Ahora, la pregunta es, la pregunta en nuestras mentes es, ¿abandona Dios a los suyos y hasta los deja caer completamente en un estado de engaño? Es lo que te decía hace un rato. El Espíritu Santo nunca dejó a los suyos. Pero hermano, ahí vemos que todo se ha oscurecido. Todos, casi todos, cayeron en la oscuridad, menos los hijos de Dios. Mira lo que va a decir ahora él. De ninguna manera, porque la Escritura dice claramente que los escogidos no pueden ser engañados. Los escogidos, ojo, aquí viene una poderosa verdad que a veces muchos obvian o se han olvidado. Los escogidos no pueden ser engañados. Pero hermano, la gran mayoría ha caído en apostasía, pero los escogidos no pueden ser engañados. Mientras que ellos pensaban que estaban haciendo lo bueno, no era así. No era así. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas. O sea, gente que diga, vengo en nombre de Dios, y harán grandes señales, eso es verdad, y prodigios, ¿ve? De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Estamos en el 2024 y créeme que vas a ver cosas suceder como nunca antes han sucedido. El hombre está aparentemente convirtiéndose en un pseudo Dios. Dios nos ayude y no nos confundamos, ¿ve? Vas a ver ciegos ver, cojos andar, mudos hablar, sordos oír. Y no por el poder de Dios, sino gracias a un chip insertado en el cerebro de muchas personas. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. El hombre ha comenzado hoy por hoy a promover una versión moderna, muy sofisticada, con AI y, oiga, estamos viendo a un Simón el Mago potenciado por inteligencia artificial que va a engañar a muchos. Muchos van a ser engañados. Dios nos ayude. ¿Y qué estás esperando tú? Mientras que ChatGPT y otras inteligencias artificiales leen y leen y leen y leen y leen y leen. Señores, leen. Las inteligencias artificiales leen millones de artículos, millones de diarios, millones de libros. Y tú no lees ni siquiera tu Biblia. Vergüenza debes de tener. Sin vergüenza.
Dios nos ayude. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, pero no es posible, si fuere posible, aún a los escogidos. ¡Wow! Qué tremendo, pero qué tremendo está todo esto. Estamos muy, muy emocionados leyendo esto. Entonces, ¿qué? La respuesta está clara ante nosotros. Hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Oiga, esto tenemos que subrayarlo, hay que subrayarlo. Hay que dejarle saber a la gente dónde está esto. Mira, estamos leyendo el libro mismo. Ustedes saben dónde lo pueden conseguir. Está gratis en PDF desde la página de muchos lugares. ¿Ve? Procuren ir a la fuente más fidedigna. No promovemos ningún sitio web en especial, pero ustedes saben dónde está. ¿Ve? Entonces, ¿qué? La respuesta está clara ante nosotros. Hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Hay una viña verdadera y una viña falsa. Hay que ponerlo, hay que subrayarlo. No dejemos nada a la imaginación de nadie. Mira lo que dice la palabra ahí. Hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Hay una viña verdadera y una viña falsa. Desde luego, dice, aquel cuerpo que incorpora la iglesia y la viña falsa siempre procurará usurpar. ¡Wow! Miren aquí cómo está eso. Siempre procurará usurpar la posición de la iglesia verdadera. La viña falsa, ¿ve? La iglesia y la viña falsa siempre procurará usurpar la posición de la iglesia verdadera. Wow, eso tienes que subrayarlo, eso tienes que ponerlo con énfasis y afirmar que ella y no el cuerpo escogido es la verdadera y la auténtica. Eso es lo típico, lo clásico. Somos tararara, tararara, y son unos tremendos apóstatas, caídos. ¿Ve? Vuelvan la palabra. Es lo que dice aquí el mensajero. Muchísimos años después de que fue escrito este libro. El otro año se cumplen 60 años desde que se escribió este libro. ¿Qué has hecho tú? ¿Ve? ¿Qué has hecho tú? Nada. Ni siquiera has leído el libro. Dios nos ayude. Dios nos ayude. La falsa procurará matar a la verdadera. Dime que no es cierto, falso. Es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. Así sucedió así sucedió en el libro de los Hechos. Así es presentado en las 7 edades. Y así está declarado en las diversas epístolas. Así es como ha sido. Así es como es ahora. Así es como será. No puede cambiar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hay que ponerlo, ¿ve? Así está. Así sucedió en el libro de los Hechos. Así es presentado en las 7 edades. Y así está declarado en las diversas epístolas. Así es como ha sido. ¡Wow! Esto está tremendo. ¿Ve? Así es como es ahora. Así es como será. No puede cambiar. ¡Wow! Ahora, tengamos mucho cuidado de que no estemos confundidos aquí en este punto. Por eso acudiremos a la palabra. ¿Dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? A la palabra. A la palabra. No va a ir a preguntarle, a ver, le voy a preguntar allá al familiar. No, va a ir a la palabra. Esto es de la palabra. Esto no es de ningún linaje humano aquí en la tierra. Van a ir a la palabra para confirmar esta declaración. Mira lo que dice ahí William Branham. Volvamos al libro del principio. Génesis. En el huerto del Edén hubieron 2 árboles. Uno era bueno y el otro era malo. Uno produjo vida, el otro produjo muerte. Hubieron 2 hijos que originalmente ofrecieron sacrificio a Dios. Permítame repetir eso. Ambos ofrecieron sacrificio a
Dios. Bueno, nos vamos a quedar ahí, señores. Espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes. Recuerden, déjenos preguntas aquí en la caja de comentarios que con gusto les ayudaremos. Superamos ya los 60 minutos y esperamos pues que hayan sido todos muy, pero muy bendecidos. Si quieren más clases como estas, escríbanos, déjennos ahí todas sus sugerencias, los estamos leyendo, aunque no parezca. Escriban, señores, porque esto es una bendición para nosotros. ¿Tienes preguntas? Con la ayuda de Dios, si es una pregunta bíblica, va a tener una respuesta bíblica. Solo escríbanos preguntando sobre lo que hemos estudiado hoy. ¿Sí? Dios me los bendiga, Dios me los guarde y Dios sea con todos nosotros. Mantengámonos leyendo la Biblia, mantengámonos conociendo la historia y conociendo cómo funciona todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Dios sea con todos ustedes.